nos vamos a levantar para conquistar nuestra bendición. Miremos que Israel ya no estaba esclavo en Egipto, ya no estaba en el desierto. Dios los había llevado a la tierra de Canaán, a la tierra que había prometido, una tierra que fluía leche y miel. Pero habían 7 tribus que no habían tomado posesión de su heredad, de lo que era suyo. Y miremos que se estaban perdiendo de la bendición que les pertenecía. Y fue el mismo Josué, leemos en la palabra, quien tiene que ir a exhortarlos, a decirles que se levanten a conquistar, que se levanten a conquistar lo que ya les había prometido, porque estas 7 tribus no querían avanzar, estaban en su mediocridad, estaban en su conformismo. Por eso es ahí donde aparece su líder, donde aparece el profeta y les dice y los exhorta para que se levanten a conquistar, porque yo creo que podemos tener promesas grandes del Señor, pero Dios siempre va a utilizar un profeta que te desafía a conquistar. ¿Cuánto lo creen? Y miremos que estas 7 tribus ya tenían su bendición asegurada, pero tiene que ir Josué a exhortarles para que se levanten a conquistar, porque no es tiempo de la mediocridad. Y miremos que podemos venir a la casa del Señor con desánimo, con preocupación. Podemos venir quizás atribulados, pero es la palabra de fe la que activa nuestra vida para que sigamos creyendo. Amén, para que creamos que el Dios maravilloso no nos va a dar la espalda, que ese Dios que nos ha traído a este lugar es el que te dice: no temas, yo estoy contigo. Es ese Dios maravilloso que siempre nos está instando a que nos levantemos a conquistar esas bendiciones. Y eso es lo que le pasaba a estas 7 tribus que necesitaron de su profeta, que los animara, que los motivara a conquistar su milagro. Por eso es que estamos sedientos de su presencia, porque creemos que Dios hará cosas maravillosas. Amén. Porque dice la palabra: para el que cree, todo le es posible. Amén. Y miremos que en la palabra encontramos una viuda pobre, sin esperanza. Miremos que dice, si usted ha leído, dice que tenía solo un poco de aceite y un puñado de harina para hacer una torta para ella y para su hijo. Y dice la palabra que después se echarían a morir. Pero es ahí donde Dios es maravilloso y le envía un profeta. ¿Y sabe qué le dice este profeta? No te vas a morir. Mujer, levántate, porque la harina no va a escasear, porque la bendición va a estar en tu vida. Eso es lo que le dice este profeta a esta mujer. Por eso ella recibe su milagro, porque ese profeta activó su fe para ver cosas grandes. Amén, la desafió. Y hoy estoy aquí como tu profeta para decirte: la bendición de Jehová no va a escasear en tu vida. Amén, no va a disminuir esa provisión, porque creemos en un Dios que levanta, que prospera. Amén. Por eso no te des por vencido, porque la bendición de Jehová está sobre tu vida. Es esa bendición que enriquece nuestras vidas. Y si usted mira, el apóstol Pedro activó la fe de un hombre. Dice la palabra que era cojo de nacimiento, que se acercó al apóstol pidiendo una limosna. Pero este hombre lo que necesitaba era una palabra de sanidad para su vida. Y miremos que el rema que le lanza al apóstol le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y miremos que este hombre, cuando su fe es activada, este hombre recibe el milagro de sanidad. Porque siempre necesitamos que Dios utilice un siervo que se pare a predicarnos y a decirnos que Dios está con nosotros, que Él es el que tiene la victoria asegurada. Amén. Por eso la palabra nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, que tenemos la mente de Cristo. Y yo creo que la mente de Cristo es una mente que conquista, que avanza. Es una mente que no se da por vencida, sino que creemos en cosas grandes y sobrenaturales. Amén. Porque ese es el Dios en el cual creemos, un Dios maravilloso que no nos ha dado espíritu de cobardía, porque dice la palabra que Él nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por eso es que le alabamos y le glorificamos a ese Dios maravilloso
Y yo creo que vamos a conquistar las bendiciones, pero no en nuestras fuerzas, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu que usted y yo vamos a conquistar, que nos vamos a levantar para conquistar la bendición. Amén. Vamos a mirar lo que le estaba haciendo falta a estas 7 tribus para poder conquistar y lo que nos hace falta a nosotros para poder avanzar. Y lo primero que encontramos es que estas 7 tribus y aún el pueblo cristiano tiene que levantarse de la desobediencia. Y miremos que el pueblo de Israel, desde que fue rescatado por nuestro Dios de la esclavitud de los egipcios, usted mira la actitud que este pueblo tenía, que siempre fue una actitud de rebeldía y de desobediencia, porque fue un pueblo que estuvo esclavo más de 400 años, que vivieron y vieron las prácticas paganas que practicaban los egipcios, miraron su idolatría porque era una nación apartada del Señor. Por eso ellos tenían la rebeldía y la desobediencia estaba arraigada en sus corazones. Por eso les costó someterse a lo que Dios establecía. Y lo mismo le pasa a nuestra sociedad. Miremos que viene gente del mundo con desobediencia, vienen los jóvenes que les cuesta obedecer a sus padres. Miremos que la gente hace lo que le place. Por eso cuando llegan a la casa del Señor les cuesta obedecer. Usted ve que en muchas ocasiones muchos van a decir: esto no es para mí, estoy muy joven para volverme un religioso, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Necesitamos es un pueblo diligente, un pueblo que conquiste. Amén. No podemos pretender que Dios nos dé la victoria si usted no se ha levantado a conquistar. No un pueblo que esté ocioso, que esté perezoso. Cuando Satanás sabe cómo le ataca, cuando usted está en su computadora, en su celular, a tarde de la noche, estás allí desocupado, estás simplemente permitiendo que tu mente sea un taller de Satanás, donde caes en la pornografía fácilmente, donde consigues el amiguito por las redes, simplemente porque estás perdiendo tu tiempo, estás haciendo cosas que no edifican. ¿Por qué no estás invirtiendo ese tiempo en lo que le agrada al Señor? Necesitamos aprovechar bien el tiempo, porque dice la palabra que los días son malos, y solo cuando agradamos a Dios es que vamos a ver la bendición de nuestro Señor cada día. Hay un salmo muy especial, es el Salmo 92:14. Nos dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Eso es lo que nos promete el Señor a una persona diligente, a una persona que se esfuerza en buscarle. Pero ¿sabe qué dice la palabra? El alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Por qué? Porque es un alma negligente, es un alma que no quiere buscar la presencia del Señor. Y miremos que no importa la situación que nos encontremos, cuando somos diligentes vamos a clamar por nuestra bendición, vamos a clamar por nuestra prosperidad, porque necesitamos la victoria, y usted y yo no la vamos a alcanzar en un estado de pereza. Porque yo quiero preguntarte: ¿cuándo has visto un perezoso prosperado? Jamás lo has visto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una persona que no se esfuerza, que no va más allá de sus fuerzas para hacer que las cosas cambien. Por eso necesitamos realmente guerreros en la casa del Señor. Estas tribus, miremos que estaban negligentes. Ya el Señor les había entregado la tierra que fluía y leche y miel, pero estaban negligentes para buscarla, para conquistarla. La palabra dice que vamos de triunfo en triunfo y de bendición en bendición, pero eso es solo para los diligentes, para los que se esfuerzan. Porque déjame decirte, iglesia, que Dios no quiere un pueblo dormido, un pueblo que no se esfuerce. En tu trabajo te esfuerzas con lo mejor. Yo veo cristianos que en los trabajos son excelentes, pero qué tristeza en la casa del Señor, cómo hay que empujarlos, cómo dan lo más mediocre para el Señor cuando Dios nos da lo excelente. Porque yo creo que Dios a ti jamás te ha dado una bendición mediocre. Dios te sorprende con lo mejor. Entonces Él nos exhorta a darle lo mejor. El mejor tiempo es para el Señor, nuestras mejores fuerzas. Sabemos
que estamos en los últimos tiempos, y es allí donde el pueblo del Señor, dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. La gente no quiere buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? Simplemente por eso, porque están negligentes, porque están perezosos. Y este es el llamado a ser una iglesia diligente, una iglesia que avanza, así como el Señor le dice a Josué, levántate y conquista. El Señor nos dice eso en esta noche. No podemos permitir que pasen los años y en vez de tener cristianos más bendecidos, más comprometidos, veamos cristianos que cada vez menguan más, que menguan en su oración porque han sido perezosos, porque la pereza está tomando control de su vida. Por eso necesitamos levantarnos a conquistar, a vencer esa negligencia. Necesitamos levantarnos del conformismo. Este conformismo fue lo que permitió que estas 7 tribus no avanzaran a su bendición, porque ellos no se levantaron a conquistar, porque se quedaron en su comodidad, porque estaban tranquilos allí. Y miremos que no podemos conformarnos a una vida mediocre de oración, a una vida que no cree, a una vida de falta de compromiso, porque si queremos bendición, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Amén. Miremos que Él nos dice que nos va a enseñar grandes cosas. Es cuando no te conformas a la situación por la cual estás pasando. Pero si no te conformas a esa situación, tampoco te vas a conformar a esos 5 minutos de oración con los cuales quieres transformar la atmósfera de tu casa. Y eso no va a suceder. Es cuando nos levantamos a clamarle al Señor por nuestra bendición. Es cuando podemos clamar. Usted sabe qué es clamar, es gritar, es gemir. Yo creo que aquí ninguno de nosotros, no sé si usted lo ha experimentado, que usted en su casa esté a los gritos clamando. No lo hemos experimentado, pero eso es el significado de la palabra clamar. Cuando yo me postro, cuando yo grito, cuando yo gimo, intercedo a favor de otros. Pero si a veces no soy capaz de gritar y de gemir por mis necesidades, mucho menos por las de los demás. Y eso es lo que el Señor quiere, que no estemos conformes con nuestra oración, que avancemos, que si hoy estás orando media hora, mañana puedas orar más. ¿Por qué? Porque no nos conformamos. Dice la palabra, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. ¿Cuántas cosas estás pidiendo, pero simplemente las pides en la iglesia? Simplemente te acuerdas de ellas en la casa del Señor, pero no estás día a día con esa necesidad, día a día clamando. Así como esa mujer que le clamaba a ese juez injusto, que le decía, aquí está, hazme justicia, hazme justicia. Y dice la palabra que ese juez se cansó, se incomodó con esta mujer y tuvo que hacerle justicia. Así somos usted y yo. Tenemos que clamar por nuestra bendición. Yo creo que el Señor está cansado de un pueblo pasivo, de un pueblo que queremos bendición, pero no queremos pagar el precio. Y es allí donde nos tenemos que levantar de nuestra conformidad. Amén. Que podamos levantarnos y decirle al Señor, heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Yo soy la persona que tú vas a utilizar para clamar por esta ciudad, para clamar por mi familia, porque usted puede ver su familia perdiéndose, su familia en pecado, su familia a punto de irse para el infierno, y usted, iglesia, está tranquila simplemente porque el Espíritu Santo ya no está en tu vida, porque has perdido esa pasión por el Espíritu Santo. Porque no nos podemos conformar al pecado, no te puedes conformar. Hay mucha falta de temor del Señor, que esto lleva a que la gente no se arrepienta simplemente porque se conformó a su pecado, se conformó a vivir unas vidas que están desafiando al Señor y que creen que están bien. Porque un drogadicto no sale de su condición simplemente porque ya está conforme. Porque hay esposas que usted ve que se dejan tratar mal de sus esposos, de sus hijos, simplemente se conformaron a esta situación. ¿Por qué? Porque no han creído lo que la palabra dice, que usted y yo,
las mujeres somos vasos frágiles, que somos dignas de ser tratadas como reinas, como princesas, porque como te traten tus hijos y tu esposo es como tú se los permitas. Si tú te les permites que te irrespeten, que te pisoteen, así va a ser. Pero si tú te levantas y dices: yo soy una hija del Rey de Reyes, yo soy una hija que merezco respeto, entonces así te van a tratar, porque está llena del Espíritu Santo, porque con autoridad no te dejas pisotear. Amén, porque no te has conformado a ese maltrato, porque yo creo que no puedes caer en ese estado de ser una persona que se conforme a los malos tratos, sino que te puedas levantar a creer que eres digna y que Dios te ha hecho una mujer, un hombre especial, que mereces el respeto de los demás. Amén. Por eso no nos podemos conformar también. Muchos están conformes, alcahueteando. Ven que sus hijos pecan, que hacen de todo, y usted está tranquilo. Usted no cree que el juicio del Señor está sobre tu casa. Yo quiero hacerte ese llamado en esta hora. ¿No crees que tanta alcahuetería está provocando que la economía se estanque, que las bendiciones se estanquen? ¿Por qué no has hecho algo? ¿Por qué estás tan cómodo permitiendo que tus hijos pequen y hagan lo que desagrada al Señor? ¿Sabe qué le pasó a Elí por alcahuetearle a sus hijos? Que sus hijos fueron cortados por la mano del Señor. Mientras más alcahuetees en tu hogar, más estás acelerando el juicio de Dios sobre tus hijos. Crees que estás haciendo bien, pero les estás haciendo un mal, y sobre tu espalda vas a cargar con las consecuencias de que el juicio de Dios esté sobre tu casa, porque no nos podemos conformar a esa alcahuetería que tienen muchos en sus hogares. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Porque en nuestros hogares, si usted no se conforma al pecado de sus hijos, si ustedes se conforman a ellos, simplemente es porque no acata lo que dice la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero cuando Él no está como el primer lugar en tu corazón, vas a alcahuetear todo. Vas a permitir que en tu casa sea un nido de Satanás. Y déjame decirte que de esta manera no va a fluir la bendición. Tenemos que ser conscientes de que Dios nos ha dado el conocimiento de su palabra. Es para que usted y yo la pongamos por obra, para que puedas poner tu casa en orden. Porque cuando realmente nuestro Dios está en primer lugar, cuando no nos queremos acomodar al pecado, usted y yo vamos a decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Dios vivo, al Dios que nos levanta. Amén, a ese Dios maravilloso es el que usted y yo tenemos que servir, porque Él nos va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Por eso no te conformes, levántate de la alcahuetería, levántate del pecado, porque Cristo tiene mejores bendiciones, porque la bendición del Señor está para tu vida cuando realmente hacemos lo correcto, porque somos agradecidos, pero no nos conformamos, porque creemos que nuestro Dios es un Dios de multiplicación. Amén, es un Dios que dice la palabra que Él es el que multiplica la bendición de nuestras manos. Amén, por eso creemos en ese Dios maravilloso que nos va a llevar a niveles de sobreabundancia, porque dice la palabra: yo honro a los que me honran. El Señor va a honrar tu fe cuando no te has conformado a la mediocridad, sino que has decidido levantarte en fe para decir: yo creo que Dios tiene algo mejor para mi vida. Yo creo que ese Dios que me salvó, que me rescató del mundo, no me va a dejar tirado, sino que ahora que estoy en Cristo es que viene lo mejor, vienen las mejores bendiciones para tu vida. Amén. Vienen sorpresas de bendición para tu vida, porque ese es el Dios maravilloso en el cual usted y yo creemos que nuestro Dios es un Dios de bendición. Usted no lee en su palabra que Dios sea un Dios derrotista, que sea un Dios de maldición. Es un Dios
de bendición. Dice la palabra, todas estas bendiciones nos van a alcanzar si obedecemos la palabra del Señor. Por eso es que necesitamos levantarnos y conquistar, así como estas 7 tribus se levantaron a conquistar después de que su profeta Josué les dijo: levántense. ¿Hasta cuándo van a estar negligentes? Tenemos que recordar el propósito del Señor, que el propósito del Señor es que usted y yo seamos conquistadores, como lo hizo con estas 7 tribus que estaban en desobediencia, estaban en negligencia, estaban en conformismo, pero Dios les envía su profeta Josué para que los desafíe a conquistar las promesas de bendición. Así lo ha hecho siempre nuestro Dios y lo seguirá haciendo de generación en generación, utilizando profetas que te exhorten, profetas que te animen, profetas que te desafíen en tu fe, para que puedas creer, que la bendición del Señor está con nosotros, para que puedas creer que Dios te ha puesto como cabeza y no como cola, porque yo creo en ese Dios maravilloso que dice la palabra: yo sé los planes que tengo para tu vida, planes de bendición y no de maldición. Es lo que Él tiene para nosotros. Por eso no te desanimes, porque yo creo que hay un Dios maravilloso, porque yo creo que fuimos diseñados para conquistar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén.